Eh, Bien, buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente, gracias por su generosa paciencia, tanto a los que están aquí presentes como quienes nos siguen a través de Zoom, se integran a esta reunión. Gracias por ello. En efecto, hoy nos toca explorar este pasaje, 1 Corintios 11, del 2 al 16, bajo este título, Usos y costumbres culturales que desafían y honran al Creador y la creación. Bueno, veremos si este título hace sentido al final de esta exposición, pero quisiera comenzar de esta manera. Están viendo en sus imágenes un, sí, un retrato de un teólogo estadounidense. Nació en 1894, muere en 1962, un hombre de la primera mitad del siglo XX, por decirlo en esos términos. Richard Niebuhr era su nombre. Y él en particular llegó a escribir un libro que se tituló así, Cristo y la cultura, Christ and Culture. Publicó el libro en 1951, alrededor de casi 11 años antes de que falleciera, todavía en el auge, en el apogeo de sus facultades y de su experiencia y de su trabajo. Y ese libro de alguna manera se ha vuelto una suerte de clásico en la literatura teológica del siglo XX. Cristo y la cultura fue traducido al español en 1968. Y lo que él plantea en este libro es lo siguiente, citando esta versión en español, dice lo siguiente: en nuestro tiempo se está llevando a cabo un debate en múltiples esferas sobre las relaciones entre el cristianismo y la civilización. El debate es tan confuso como polifacético. Recuerden, esto lo escribe, digamos, 1950, mediados del siglo XX. La respuesta, continúa en esta cita, la respuesta de Cristo al problema de la cultura humana es una cosa. Las respuestas cristianas son otras muy distintas. Mas sus seguidores tienen la seguridad de que Él emplea las diversas obras de ellos para realizar las suyas propias. El objeto de los siguientes capítulos, pues, en referencia a su libro, dice, estriba o consiste en exponer respuestas cristianas típicas al problema de Cristo y la cultura, y contribuir así a la comprensión mutua entre grupos cristianos diferentes. Y a menudo impugna. La creencia subyacente a este esfuerzo es, sin embargo, la convicción de que Cristo, como Señor vivo, responde a sus interrogantes en la totalidad de la historia y de la vida, de una forma que trasciende la sabiduría de todos sus intérpretes, pero que utiliza para ello las penetraciones parciales de estos últimos y sus conflictos necesarios. Bueno, en otras palabras, lo que aborda en este libro es lo siguiente: Cristo y la cultura, es decir, cómo los seguidores de Cristo de alguna manera han interactuado con su entorno, con su entorno. Y él examina a lo largo de la historia de la iglesia, él examina varias respuestas, digamos, un recuento histórico de esas respuestas, cómo han reaccionado al paso del tiempo los seguidores de Jesús ante los desafíos de su cultura. Y en ese análisis que él hace, plantea 5 respuestas. Ha habido oposición, es decir, ha habido resistencia de un grupo hacia el otro, ha habido tensión en esa interacción entre los seguidores de Jesús y la cultura, ha habido interacción. Otra es conversión, es decir, de alguna manera los seguidores de Jesús han infiltrado a su entorno y lo han influido de modo tal que hay cierto consenso cristiano en la cultura. A eso es lo que se refiere con conversión. Hay una suerte de síntesis, el entorno cultural y lo que se entiende por la fe en Jesús se funden en una sola entidad, eso es la síntesis, y hay una suerte de acuerdo. Probablemente el Evangelio quizás se llega a acomodar a la cultura,
se somete a la cultura incluso. Esos son ese tipo de 5 respuestas que él plantea. Y de ellas, es decir, nos pasaríamos quizá varias sesiones explorando su libro, pero yo solo quisiera destacar la quinta, la que él llama la quinta, la postura de la conversión. Es decir, los seguidores de Jesús en su entorno lo infiltran y tal es la influencia de ellos que definen un marco que regula, sanciona la vida de la cultura, la afectan, la transforman, la convierten. Eso es lo que quiere decir. Así que dice así, finalmente, como tipo quinto de la serie general y como tipo tercero de respuestas intermedias, está la solución conversionista. Así la llamó él. Aquellos que la brindan juzgan con los miembros de los grupos primero y cuarto, es decir, de estas otras respuestas, que la naturaleza humana está caída y pervertida y que esta perversión no solo se trasluce en la cultura, sino que se transmite por ella. De, de ahí la necesidad, según ellos, de admitir como cierta la oposición entre Cristo y todas las instituciones y costumbres humanas. La antítesis no lleva, sin embargo, ni a una separación cristiana del mundo, como en el primer grupo, ni a un mero ir soportando en la expectación de una salvación transhistórica, como en el caso del cuarto grupo. Cristo es considerado como quien convierte al hombre en el seno de su cultura y de su sociedad, no al margen de las mismas, pues no hay naturaleza sin cultura ni conversión humana desde el yo y los ídolos hacia Dios, como no sea en la sociedad. Bueno, repito, este es un libro que se volvió una suerte de clásico en la literatura teológica del siglo XX, y lo único que quiero destacar con ello es esa, al paso del tiempo hay un momento en que nos planteamos cómo interactuar con nuestro entorno cultural, los desafíos que nos presenta, quizá las oportunidades también que nos presenta. Es una pregunta recurrente, constante, para cada generación de seguidores de Jesús, y la nuestra en el siglo XXI no es la excepción. De ahí que este pasaje, Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículos 2 al 16, es el que creo aborda esta pregunta otra vez, la cultura, lo que hay en torno a nuestro. Ah, lo que haré, dado que lo mencionó Rebeca, este es un pasaje, si uno tuviera oportunidad de leer la historia de la interpretación de este texto, sería, sería un ejercicio interesante, por decir lo menos, ¿no? Primera de Corintios 11, del 2 al 10, es un pasaje que invita, que ha generado cierta conversación, cierto debate incluso, cómo leer, cómo interpretar, cómo comprender este texto, ¿no? Y desde luego, en primera instancia, ¿por qué Pablo tuvo que escribir esto? Bueno, antes de responder a esas preguntas, lo que haré será, daré lectura a esta traducción del texto para darnos una idea de cómo fluye el pasaje, y después estaremos haciendo algunas observaciones puntuales o precisas sobre diversos aspectos del texto. Así que permítame primero hacer una lectura de todo el texto en esta traducción. Comienzo primero de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Ahora bien, admiro o apruebo o aplaudo a ustedes, pues todas mis, el texto en griego no dice qué, es lo que se llama una elipsis. Hay una laguna sintáctica en la frase en griego, entonces uno como traductor o lector hay que suplir mis qué, posiblemente Pablo se refiere a mis enseñanzas, ¿no? Pues todas mis enseñanzas han recordado, y tal como las entregué a ustedes, las tradiciones, y tal como las entregué a ustedes, a las tradiciones se aferran fuertemente o se adhieren firmemente. 11.3. Pero deseo que ustedes sepan, o deseo que ustedes conozcan, que todo hombre, o que cada hombre, es algo del Mesías. ¿Y qué es ese algo? Este es uno de los términos que ha invitado a una serie de posibles interpretaciones. Probablemente en sus traducciones diga cabeza, ¿no? Bueno, yo deliberadamente lo dejo, solo hice una transliteración del término en griego y voy a mencionar kefale, ¿sí? Ese es el término en griego, tal cual aparece en el texto en griego. ¿Cómo se traduce ese término? Bueno, iremos viendo en el pasaje cuál es el sentido de esa expresión, pero por lo pronto lo dejo así, ¿eh? Pero deseo que ustedes sepan que de todo hombre,
o de cada hombre, la Kefalé, el Mesías es. Dejamos a un lado la pregunta, ¿qué es Kefalé? Pero Kefalé de la mujer casada, el esposo es. Pero Kefalé del Mesías, Dios es. ¿Sí? Lo dejamos así por un momento. Continúo leyendo, 11:4. Así, todo hombre orando o profetizando, teniendo la toga colgando hacia abajo desde la cabeza, pone en evidencia o avergüenza la Kefalé de él. ¿No? Otra vez el término Kefalé en ese sentido. 11:5. Pero toda mujer casada o cada mujer casada orando o profetizando con la cabeza descubierta, de nueva cuenta, pone en evidencia o avergüenza la Kefalé de ella. Y otra vez el término Kefalé. ¿Sí? Esa es una pregunta que hemos postergado. Continúa el texto. Ya que es uno y lo mismo para quien se ha afeitado la cabeza, ya que si no se cubre una mujer casada la cabeza, entonces cortes el cabello. Pero si vergonzoso a una mujer casada el cortarse el cabello o afeitarse es, cúbrase la cabeza. 11:7. Ya que un hombre, de hecho, no está obligado a cubrirse la cabeza. Imagen y gloria de Dios siendo el comienzo. Hay un paréntesis ahí que explica el porqué. Pero la mujer casada, gloria del esposo es. 11:8. Ya que no es un hombre quien procede de una mujer, más bien una mujer procede de un hombre. De igual modo, ya que no fue creado un hombre debido a la mujer, más bien una mujer debido al hombre. 11:10. Debido a esto, está obligada la mujer casada a un símbolo del matrimonio tener sobre la cabeza, debido a los mensajeros. 11:11. No obstante, ni una mujer casada, aparte de un hombre casado, como tampoco un hombre casado, aparte de una mujer casada, y ahí suplo esta expresión, sin reciprocidad existen en el Señor. 11:12. Ya que tal como la mujer procede del hombre, de igual modo, también el hombre por medio de la mujer procede. Pero todas las criaturas, es decir, todos los hombres, todas las mujeres, proceden de Dios. 11:13. Por ustedes mismos juzguen o decidan. ¿Conveniente es a una mujer casada descubierta a Dios orar? 11:14. ¿Acaso no el mismo orden de las cosas romano enseña a ustedes que un hombre, de hecho, si dejara crecer su cabello, deshonor para él es? Pero una mujer, si dejara crecer su cabello, buena reputación o gloria a ella es, pues el cabello, en lugar de una prenda que se echa alrededor del cuerpo, ha sido dada a ella. Finalmente, 11:16. Pero si alguien piensa o si alguien supone inclinado al conflicto o contencioso ser, nosotros tal costumbre o tal uso habitual no tenemos, como tampoco las iglesias de Dios. Bueno, hasta aquí la lectura. Hasta aquí la lectura. Probablemente en esta lectura quizá ya asomó cierta confusión, ¿no? O quizá, o a lo mejor quedó más claro. Bien, bueno, hasta el momento, en nuestra serie de Primera de Corintios, hemos visto lo siguiente. Hemos cubierto ya 3 bloques de este extensa documento, que consta de 16 capítulos. Vimos ya capítulos 1 al 4, donde el tema que predomina es la unidad. Es el desafío, es ese cisma, esa disputa, esa rivalidad. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo responde Pablo a ese desafío al interior de alguno? Pues primero habla del poder de Dios, el poder del Mesías, el poder del Espíritu, que unen, que traen a esta diversidad de personas, judíos, no judíos, distintos trasfondos, distintos estatus sociales, distintas historias, y son uno en el Mesías. Eso es algo extraordinario en esta comunidad. Primero. Después, el segundo bloque que vimos, que va de los capítulos 5 al 7, trata necesariamente en una comunidad hay estas relaciones humanas y en algunos casos, desde luego,
hay familias, hay entidades, hay matrimonios, y entonces Pablo habla, sí, de las relaciones humanas en general, y en particular aborda el tema de las relaciones sexuales, su apropiada expresión o su inapropiada expresión. Y ahí vimos en parte varias de ellas, ¿ya? Y la respuesta a esto, ¿cómo aborda Pablo este tema, este desafío? Bueno, él elabora lo que llama la teología del cuerpo. Nosotros somos miembros, somos extensiones, somos extremidades del Mesías por un lado, y por el otro, nuestro cuerpo mismo es templo del Espíritu Santo. Y eso hace que nos dé una perspectiva distinta a cómo interactuar o relacionarnos con otros. Eso fue el segundo bloque. El tercer bloque, que recién acabamos la semana pasada, fue de los capítulos 8 a 10. Recuerden, es Corinto, una ciudad en el primer siglo, una colonia romana ya, pero con una historia enraizada en el paganismo griego. El paganismo. Recordamos que Corinto estaba muy cerca el templo a Poseidón, los Juegos Olímpicos, y se acogió, se recibió, se aceptó este culto a la autoridad, culto al emperador. Entonces había estos dioses griegos y ahora estas nuevas expresiones como la de el culto al emperador, digamos. Y entonces es un desafío, el desafío del paganismo a la fe en Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Primero, el monoteísmo, hay un solo Dios. Y segundo, cristología, hay un solo Señor. Y el tercer punto que aprendimos la semana pasada es la liturgia. La liturgia, especialmente en la cena del Señor. Y Pablo decía, no puede alguien participar en un evento pagano donde se practican cierta liturgia pagana y al mismo tiempo después participar en la cena del Señor, esa liturgia cristiana. No es posible, ¿eh? Son mutuamente excluyentes, o es una o es la otra, dice Pablo, pero no pueden coexistir. Entonces, monoteísmo, cristología y liturgia son las respuestas al paganismo, es lo que vimos en ese tercer bloque. Hoy iniciamos este cuarto bloque en 1 Corintios, que tiene que ver en esencia de cómo se lleva a cabo la reunión de la iglesia. ¿Qué pasa? Es decir, los varios aspectos, los varios elementos, ¿no? Veremos viendo varios a lo largo de estos bloques, capítulo 11, 12, 13, 14, cómo Pablo está respondiendo a estas preguntas de, en última instancia, cómo convive la iglesia, cómo se es iglesia, ¿no? Cómo se lleva a cabo, cómo se vive la fe en Jesús en comunidad. Esa es la pregunta que está o que va a empezar a responder Pablo ahora con este penúltimo bloque en realidad. Ahora, ese es un aspecto. Y otro que es importante, creo, es recordar rápidamente esto sobre Corinto. Estamos viendo esta ciudad por aquí está Corinto. ¿Sí? Esta es la extensión del Imperio Romano en el primer siglo, y allí está Corinto, ¿sí? Lo que es hoy Grecia, hemos visto eso, y quizá recordemos, esto lo vimos en la introducción, que Corinto fue devastada y destruida por los romanos en el año 146 a.C., pasa prácticamente un siglo, y en el año 45-44 aproximadamente, Julio César eh, este, decide, eh, eh, decide reactivar, sí, reconstruir Corinto. Corinto fue prácticamente devastada, arrasada en el año 146 por los romanos. Pasa un siglo, o sea, quedó deshabitada, quedó abandonada. Pocas personas vivían ahí, pero ya no fue aquella ciudad griega. Así que pasa un siglo y el siglo después Julio César decide reconstruirla y la reconstruye como una colonia romana. Y quienes la habitan, dice, decidió el envío de colonos en su mayor parte libertos, y se habían formado como romanos, ¿verdad? Y quienes vuelven a habitar ese lugar son principalmente romanos. Entonces, Corinto se vuelve una colonia romana, tiene un etos romano, más que griego, etos romano. Eso es muy importante, ¿sí? Y hemos visto este mapa de cómo era la antigua Corinto ya en el primer siglo. También hemos visto esta imagen. La ciudad tenía en esa colina, en esa montaña, en la cima tenía esos altares hacia los dioses
los dioses del panteón griego y después romanos, y al pie de esa montaña, al frente tenemos propiamente la ciudad como tal. Entonces, Acrocorinto, en la montaña, sí, esa ciudad de los dioses, si me permiten decirlo así, y al pie de la montaña, pues Corinto como tal, la ciudad como tal. Y hemos visto también que cuando Pablo estuvo en Corinto fue entre los años 50, 52 aproximadamente, y en ese tiempo el emperador era Claudio. Y posteriormente, cuando Pablo escribe este documento, quizá en la primavera del año 54 o año 55, el emperador, ya si fue era Nerón, ¿no? Nerón. Esos son las coordenadas que orientan o nos ubican en este texto. Así que ahora sí, vamos a pasar a nuestro texto como tal. Primero, este es el primer punto, perdón, valga la redundancia, aferrándose a las tradiciones apostólicas. Dice Pablo, ahora bien, admiro a ustedes, pues todas mis enseñanzas han recordado y tal como las entrega a ustedes, a las tradiciones se aferran fuertemente o se adhieren firmemente. Este texto, este texto en particular, Pablo emplea el término parádosis. Parádosis en griego, que significa eso, transmitiendo algo, es legando algo, o propiamente la transmisión, pueden ser transmisión en general, el uso general de ese término en la literatura clásica o de aquel periodo, la transmisión de leyendas, transmisión de doctrinas, simplemente tradición, aquello que es transmitido o legado, tradición, doctrina, enseñanza. Entonces, este es el término que Pablo emplea. Él estuvo en Corinto, pasó 2 años con ellos, dio indicaciones puntuales en varios sentidos, dio enseñanza, y entonces Pablo está feliz, celebra eso, que ellos, aquellas enseñanzas suyas, aquellas tradiciones, ese es el término que usa Pablo, aquellas tradiciones apostólicas en este caso, ellos se aferran fuertemente a ellas, se adhieren firmemente a ellas, no han abandonado ello, no lo han desechado, no han desechado esas enseñanzas esenciales, cruciales de Pablo, han perseverado en ello. Pablo celebra eso, y eso es algo que como nosotros, iglesia, al día de hoy, siglo XXI, también debemos seguir ese ejemplo. Seguimos las tradiciones apostólicas que al paso del tiempo quedaron plasmadas en lo que se llama Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento recoge la enseñanza apostólica y a ella nos aferramos firmemente. Eso es crucial, decisivo, dice Pablo. Ahora bien, pasamos a nuestro segundo punto, el marco teológico para lo que va a tratar o discutir de aquí en adelante. Dice Pablo, yo los felicito, pero, y aquí empieza un pero. ¿Por qué dice Pablo pero? Deseo que ustedes, dice, pero deseo que ustedes sepan. Y elabora Pablo comunica, articula, escribe esta, esta expresión, por ponerlo en esos términos, un tanto compleja, densa, digamos, en términos bíblicos o teológicos. ¿Qué quiere decir Pablo con estos? Y en primera instancia, ¿por qué tiene Pablo que escribir? Pasó 2 años ahí, no les enseñó de esto, no les había dicho algo de esto. Bueno, seguramente Pablo con ellos vio los textos del Antiguo Testamento, habló de la creación y otros temas, pero Pablo se ve en la necesidad de escribir sobre este punto. Y ahorita veremos qué es eso que estaba pasando, que a la distancia, al paso de 2 o 3 años, tiene que estar escribiendo sobre ello. Pero esto es lo que dice Pablo, dice, que de todo hombre o de cada hombre, la que fale el Mesías es, pero que fale de la mujer casada el esposo es, pero que fale del Mesías Dios es. Bueno, ahora sí, este término, que fale como tal, si estuviéramos considerando el cuerpo humano en una clase de anatomía, ¿cuáles son las partes del cuerpo humano en griego, digamos? Pues eso, ¿cómo se dice cabeza en griego? Kefale, esa es cabeza en griego, ¿eh? Así como podríamos aprender otros términos, keir es mano, por ejemplo, kefale es cabeza, ¿no? Entonces, ese es un sentido del término, una connotación, un significado del término, y es un significado anatómico. Pero desde luego, si regresamos a nuestro texto, Pablo no está hablando en términos anatómicos. Este no es un texto de anatomía. ¿Sí? No está diciendo que la cabeza del hombre, es decir, la cabeza como tal, es el Mesías. Eso no es decir, no está hablando en términos anatómicos.
Y si Pablo no está hablando en términos anatómicos, entonces, ¿qué significa kefalé si no es exactamente cabeza en términos anatómicos? De ahí que otras acepciones, otras connotaciones del término es, por ejemplo, kefalé en el uso de la literatura clásica, no solo bíblica, sino la literatura clásica de aquella época, kefalé también podría significar como la parte más noble, la perífrasis de la persona. Por ejemplo, hoy decimos, ¿ya? 30 cabezas de ganado, ¿no? Y obviamente es una frase para referirnos a todo el animal, ¿no? No nada más estamos contando propiamente la cabeza, sino todo el animal, pero es una manera de expresarse, ¿no? Entonces los usos de ese término, ¿no? La parte más noble, una perífrasis por la persona completa, 30 cabezas, digamos, o sea, 30 personas, por ejemplo. Uh, uh, de cosas habla de extremidad, que Kefalé puede ser una extremidad, la cabeza es una de las extremidades, digamos. Kefalé también en cierta literatura se refiere a la fuente o al origen de algo, o metafóricamente hablando se refiere a la corona, la culminación o la suma total. Son varias de las acepciones en diversa literatura, más allá del término de la literatura bíblica. Y este término figura 10 veces en el texto griego de Primera de Corintios y las más de las veces en este pasaje en particular. Y ya en el resto de la literatura paulina, 8 ocasiones, y en el resto del Nuevo Testamento, 57 veces más. Entonces, en un sentido, el contexto en donde aparece ese texto, valga la redundancia, va a indicar la pauta de qué querrá decir kefalé. Evidentemente, en este pasaje, Pablo no está hablando en términos anatómicos, ¿eh? O sea, no es una clase de anatomía para decir que la kefalé de la mujer casada es el esposo. Desde luego que no es así, es una metáfora. Y entonces, ¿cómo vamos a entender esa metáfora? Ese es el desafío de nosotros como lectores y probablemente de quienes leyeron la carta cuando Pablo la escribió en primera instancia. Ahora bien, este pasaje que acabamos de leer, algunos se han acercado al texto y han dicho, bueno, aquí Pablo está estableciendo una suerte de jerarquía ontológica. Está el Mesías, está el hombre, está la mujer y desde luego por encima del Mesías está Dios. Esa ha sido una manera de acercarse al texto, de interpretarlo, ver ahí una cierta jerarquía ontológica. Pero si ese fuera el caso, si esa fuera lo que Pablo realmente está comunicando ahí, si eso es lo que quiere comunicar con Kefalé, el punto es este. Vamos a ver más en detalle en un momento más los versículos 11 y también los versículos 8, 9, bueno, de hecho, del 8 al 12 en total, donde Pablo habla de la reciprocidad entre esposo y esposa, es decir, eso significa que no hay jerarquía primero, y también de la mutua dependencia en el origen del hombre y la mujer. Entonces, Pablo mismo en ese texto está descartando esa posibilidad de entender esta secuencia como una suerte de jerarquía ontológica. Pablo no está hablando de jerarquía ontológica, no es un texto anatómico, no está hablando de una jerarquía ontológica, es decir, de donde un ser vale más que el otro, digamos. Tampoco Pablo está diciendo eso. Entonces, ¿de qué está hablando? La pregunta sigue siendo, ¿de qué está hablando Pablo? O sea, ¿qué quiere decir con kefalé? Bueno, vamos a quedarnos con esa pregunta, si les parece, y al final regresamos, habiendo visto el texto, regresamos, ¿sí? Pero no está hablando de anatomía y no está hablando, Pablo, de una jerarquía ontológica, ¿sí? Donde un ser es superior ontológicamente hablando a otro. No. Bueno, pero ese es un marco de referencia para iniciar este punto. ¿Y de qué es lo que está hablando Pablo? ¿Qué le preocupa ahorita? Es lo siguiente, perdón, estos usos y costumbres de la cultura que se infiltran en la praxis de la iglesia, en la manera en que la iglesia lleva a cabo sus actividades, su servicio, su culto. La cultura tiene su influencia y eso es lo que está abordando Pablo. Y lo primero que habla es este código cultural en boga para el hombre en la ciudad de Corinto. ¿Y a qué se refiere? Dice 11.4. Así, es decir, habiendo establecido la kefalé, Dios, el Mesías, el hombre, y luego la kefalé de la mujer, del hombre y la mujer, habiendo dicho eso, a lo cual vamos a regresar en un momento, 11.4 dice, así todo hombre o cada hombre
orando o profetizando, teniendo la toga colgando hacia abajo desde la cabeza, pone en evidencia o avergüenza la kefalé de él. Y en este caso la kefalé de él es el Mesías, había dicho Pablo. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Y por qué es tanto problema con que alguien se ponga su toga? Digamos, esta era la vestimenta de aquella época, tenían su túnica y encima su toga, y ahorita veremos algunas imágenes. Bueno, en Corinto en particular, recuerden, este es un mapa de la antigua Corinto, y ahí donde está señalando esa flecha, este edificio 12, es lo que se llama o se descubrió en estas excavaciones arqueológicas del antiguo Corinto, esta Basílica Juliana, este edificio enorme, imponente, se puede ver aquí, más o menos un dibujo que proyecta lo alto, lo elevado que era el edificio. Aquí está. Y en ese edificio, al interior, esta es una, bueno, la anterior, esta es una vista frontal, esta es una vista lateral, un corte transversal, como puede decirse, ¿sí? Y al interior se descubrieron, se recuperaron estas estatuas, estas 3 estatuas, y especialmente la que nos interesa es esta de en medio. Presumiblemente las 2 estatuas alrededor eran probablemente los hijos de Octavio Augusto. Es una estatua de Octavio Augusto. Y, y en efecto, bueno, el retrato de aquí de Octavio Augusto nos muestra al hombre romano que se cubre la cabeza con su toga. ¿Sí? Ahí está otra vez la imagen. Tiene su toga, es decir, tiene su túnica y encima su toga. Eso es muy propio de los romanos. Y con su toga se podía cubrir la cabeza. Y en sus memorias, Octavio llega a decir lo siguiente: he sido sumo sacerdote, augur, uno de los 15 que conducen los ritos sagrados, uno de los 7 a cargo de los festivales. Pero no solo eso, de acuerdo a este extracto de Plutarco, en una sección de su obra Moralia que se llama Cuestiones Romanas, plantea esta pregunta: ¿por qué cuando se prosternan, es decir, cuando se ponen de rodillas y hacen pleitesía ante los dioses, se cubren la cabeza, pero cuando se encuentran con hombres dignos de honor, se descubren si llevan la toga sobre la cabeza? La pregunta es: ¿por qué ante los dioses se cubren y por qué ante hombres de honor, o entre los hombres se descubren? Y empieza a dar su respuesta a Plutarco. Dice, pues lo último parece intensificar la dificultad de lo primero. Si en efecto es verdadero el relato referente a Eneas, y cuando Diomedes pasó, se cubrió la cabeza y terminó el sacrificio, es razonable y concuerda con el hecho de cubrirse ante los enemigos. El de descubrirse al encontrar amigos y a hombres honrados en lo que atañe a los dioses solo es distinto circunstancialmente, y su observancia ha persistido desde Eneas. Pero si es preciso dar alguna otra razón, date cuenta que solo se ha de investigar el motivo por el cual los hombres se cubren al prosternarse ante los dioses, porque lo otro es su consecuencia, pues se descubre ante los hombres más poderosos. Y continúa el texto. Entonces, esta parece que era la práctica. Eh, en un ritual pagano, en un culto pagano, si se quiere, quien llevaba la responsabilidad en esa actividad, en esa liturgia pagana, se cubría la cabeza, ¿sí? Era parte del procedimiento al ofrecer ese sacrificio a esa deidad pagana, por un lado. Por un lado. Por el otro, también el cubrirse la cabeza, bueno, por un lado. Por el otro, generalmente quien llevaba a cabo esa responsabilidad de dirigir, de presidir, era alguien muy importante en la comunidad. Aquí el mismo emperador era el sumo pontífice, pero en la comunidad en Corinto, quien iba a hacer estas actividades de ofrecer sacrificios a los dioses no era cualquier ciudadano, era probablemente el ciudadano más elevado o de mayor rango social. Era una actividad elitista, si se quiere. Entonces, la élite era la que tenía acceso a llevar a cabo a esas actividades, por un lado. Y por el otro, al hacerlo, se cubrían la cabeza. Y tercero, por lo tanto, al cubrirse la cabeza, era también una señal hacia el resto de estatus social, de que yo soy superior a ustedes. ¿Sí? Yo soy el ciudadano más importante de esta comunidad,
Yo, por lo tanto, tengo el derecho de llevar a cabo esta actividad, esta liturgia, este sacrificio al Dios. Así que yo soy el más importante de ustedes. ¿Y eso cómo lo comunico, cómo lo manifiesto? También cubriéndome la cabeza al momento de llevar este sacrificio. Dice el mismo, se descubre ante los hombres más poderosos. Es decir, si hay alguien presente con un mayor estatus o rango social, entonces yo me tengo que descubrir la cabeza, porque hay alguien mayor o superior en términos sociales a mí. Esos eran los usos y costumbres en aquella época. Esos usos y costumbres se infiltran en la iglesia. Y esa es la razón por la cual Pablo dice, no, ¿no? Perdón, perdón que me regresa. Cada hombre orando o profetizando en la congregación cristiana, en la iglesia en Corinto, cada hombre, es decir, viste como cualquier hombre, ¿no? En aquella época su túnica y su toga, si al presidir, si al estar en la congregación se cubre la cabeza, está imitando a como lo hacen allá afuera. Es decir, como cuando adoran a un dios pagano, primero. Segundo, como cuando adoran, sí, a un Dios pagano. Segundo, como cuando indican a los demás, yo soy el más importante entre ustedes, ¿no? O sea, estoy mandando esa señal de que en la comunidad yo soy el más importante. Y Pablo está diciendo no. A esos usos o costumbres o prácticas de la cultura, no. ¿Por qué? Porque avergonzamos la kefalea de este hombre, ¿no? Avergonzamos al Mesías por alguna razón, ¿no? Esta práctica cultural no la recomiendo, dice Pablo, no la hagan, no hagan eso. Ustedes, los hombres en la congregación, cuando llegue el momento de orar o cuando llegue el momento de profetizar, es algo que veremos con más detalle en el capítulo 14, por ejemplo, que es profetizar. No hagan eso, ¿eh? No imiten a la cultura, no se pongan su velo y comuniquen esa idea de que ustedes son superiores al resto, ¿no? No hagan como cuando hacen en estos sacrificios paganos, tampoco, ¿no? Pablo está marcando ahí una línea, ¿no? No hay razón para ello. Recuerden, los primeros 4 capítulos, Pablo abogó por la unidad, ¿no? Había esa tendencia, al parecer, en la comunidad de hacer estos grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro o Kefas, ¿no? Había esa tendencia a dividirse, a separarse y a unos elevarse por otros. Bueno, esta es una manera en que esta práctica quizá inocente, superflua, uh, este, um, triada de la cultura, de repente tiene un efecto negativo, adverso al interior de la comunidad. Ese es el primer punto, ¿sí? Entonces, por eso no hay que vestirse, o sea, no porque pasa algo si uno se pone en la cabeza, no, es simplemente esa connotación cultural que tiene, esa práctica, ¿eh? El significado que tiene alrededor. Es eso lo que está cuestionando Pablo. Bueno, ese es el primer punto. Vamos con el segundo, el código cultural en boga para la mujer. Dice Pablo, pero toda mujer, aquí habla de mujer casada en particular, toda mujer casada, y ahorita veremos por qué mujer casada, orando o profetizando con la cabeza descubierta, es decir, a la inversa, ¿no? Con la cabeza descubierta, pone en evidencia o vergüenza la que falé de ella. Bueno, primero, el velo como símbolo de la mujer romana casada. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Estos símbolos son muy culturales. Bueno, hermano Juan, hermano Max, ¿en qué mano llevan su anillo matrimonial? Bueno, si es que llevan anillo, en la derecha, ¿va? En la derecha, sí. Allá en Inglaterra era en la izquierda, ¿no? Cuando yo me casé con Rebeca, en la ceremonia de la boda, el anillo me lo pusieron en la mano izquierda. A la izquierda, bueno, pues entonces me lo pusieron en la derecha, entonces, ¿ah? O sea, lo único que quiero decir es que allá es distinto, pero lo único, mi punto es una convención social, ¿ah? Primero, el anillo como tal, o sea, pudo haber sido otra cosa en vez de anillo, ¿va? Segundo, ¿en qué mano? Pues se define una costumbre, ¿va? Y entonces, si llevas el anillo en la mano derecha, un anillo en la mano derecha, todo el mundo va a ver, esa persona está casada, por lo menos va a indicar que está casada. Bueno, es algo así, este tipo de símbolos culturales.
el velo como símbolo de la mujer romana casada en el primer siglo después de Cristo. Este es un relieve, si se alcanza a apreciar, este es un relieve que se recuperó de un sarcófago, o digamos una tumba muy elaborada, a inicios del siglo segundo después de Cristo, pero que retrata, recoge muy bien la escena del matrimonio, una pareja romana. Se alcanza a ver al hombre, es la vestimenta de aquel tiempo, se alcanza a ver al hombre, su túnica y su toga, y se alcanza a ver también a la mujer, su túnica, digamos, su prenda de vestir, y su capa o su manto o su toga también, ¿no? Pero el acto matrimonial, es decir, si aquí, digamos, si en la liturgia cristiana hoy día, la manera de comunicar a otros que una persona, un hombre se casa con una mujer, por ejemplo, es este intercambio de votos y entre ellos se comunica, pues yo te pongo el anillo. Bueno, allí era ponerle el velo, se le ponía el velo a la mujer y eso indicaba que esa era la manera de decir a otros, bueno, nos estamos casando. El hombre, si se alcanza a ver la imagen, el hombre tiene la cabeza descubierta, tiene su manta, pero la mujer sí se alcanza a ver el velo cubriendo su cabeza, ¿sí? O sea, su propio manto, digamos, simplemente se levanta, se recoge, se cubre. Esa era parte del ritual, ¿va? Se le ponía el velo, o sea, se le cubría la cabeza a ella, y ese era, nos casamos. Eso sería el equivalente a que yo le pongo el anillo, cuando yo le puse, digamos, el anillo a Rebeca, sería el acto equivalente. Repito, son usos, son símbolos culturales, varían de generación en generación y quizás de cultura en cultura, ¿sí? Pero es eso, en los romanos en el primer siglo, eso era lo que implicaba. Y de hecho, textos como Tácito, este texto de Tácito Anales, dice lo siguiente: no ignoro que parecerá fabuloso el que haya habido mortales que en una ciudad que de todo se enteraba y nada callaba, llegasen a sentirse tan seguros. Nada digo, ya que un cónsul designado un día fijado de antemano se uniera con la esposa del príncipe y ante testigos llamados para afirmar, como si se tratara de legitimar a los hijos, de que ella escuchara las palabras de los auspicios. Aquí está narrando como la liturgia de la boda romana, ¿no? Están las palabras de los auspicios, tomara el velo nupcial, es decir, otra vez, ¿no? Se le coloca, a la mujer se toma su manto, su capa y se le coloca sobre la cabeza, y ese es tomar el velo nupcial, sacrificar ante los dioses, que se sentaran entre los invitados en medio de los abrazos y, en fin, que pasaran la noche entregados a la licencia propia de un matrimonio. Es la escena matrimonial, ¿no? Pero el ritual, digamos en la boda, el servicio de la boda, el punto central es ese, ¿no? Colocarle, el hombre le coloca o se le pone el velo a la mujer, y eso es, nos hemos casado, nos casamos. Esa es la práctica, la cultura. Otra cita, en Boecia, después de cubrir a la novia, la coronaban con una guinalda, etcétera, etcétera. Pero es eso, esa era la costumbre, ¿sí? Entonces, así que ese es el velo. El velo, entonces, de la mujer, es el texto que está, lo que está escribiendo Pablo a Corinto, en primer siglo. Los lectores de Pablo, en el primer siglo, cuando ven mujer y velo, Pablo está hablando a mujeres casadas en particular, en este punto, ¿eh? En este punto. Hablando de velo, está hablando de mujeres casadas. Una mujer soltera, y por cierto, quiero decir, en el primer siglo, o en la antigüedad en general, de hecho, en la jurisprudencia romana, la edad mínima para casarse era 12 años para la mujer. 12 años, a partir de los 12 años, no antes. A partir de los 12, entonces los matrimonios en promedio, una mujer se casaba quizá a los 14, 15 años, 16, eran todavía adolescentes, ¿no? Adolescentes. Entonces, probablemente en la congregación, la imagen que tiene Pablo en mente ya es probablemente de una mujer ya, digamos, quizá está un poco más madura, ¿verdad? Una mujer que se iba a parar al frente, que iba a orar, que iba a profetizar. Probablemente no sería una mujer adolescente, digamos, probablemente no sería una mujer de 12 años o de 13 o 14, probablemente ya tendría más años y sería eso, la mujer casada, y se pone su velo, a todo el mundo le está diciendo, yo estoy casada, ese es mi símbolo, y profetiza u ora. Eso es lo que Pablo está comunicando. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que en esa época cobró auge un movimiento como hoy día, por ejemplo, en nuestro siglo XXI, en estos últimos años, aquí en México en particular, se ha sentido la fuerza de un movimiento feminista, ¿no? Un movimiento feminista. Bueno, allá en el primer siglo se cobró auge un movimiento que se ha dado en denominar la nueva mujer, perdón.
dice esta obra que estudia a las mujeres en el periodo clásico, ¿qué fuerzas sociales condujeron a mujeres que nacieron libres de buenas familias rechazar su respetabilidad protegida y procurar la licencia sexual de la extraña o forastera? Es fácil ver por qué las mujeres ya no aceptaron más las demandas de respetabilidad. Estas generaciones vieron el orden social mismo trastocado repetidamente. Las mujeres fueron liberadas de la vigilancia debido a la ausencia de sus hombres en campaña militar, en la administración de provincias o durante la guerra civil en huida o exilio. A menos que las mujeres aprendieran la castidad como un imperativo moral, ellas reclamarían para sí mismo la autoindulgencia practicada por sus maridos. Por ejemplo, aquí hay un caso concreto de ello. Esto es una reacción a este tipo de doble estándares. Marcus Cato informa que las mujeres fueron no solo juzgadas, sino también castigadas por un juez de un modo tan severo por beber vino como por cometer adulterio. He copiado las palabras de Cato de un discurso llamado Sobre la dote, en el que se afirma que los maridos que descubrían a sus esposas cometiendo adulterio podían matarlas. El esposo, dice él, quien se divorcia de su esposa es su juez, tal como si fuera un censor. Él tiene el poder si ella ha hecho algo perverso y terrible. Si ella ha bebido vino, es castigada. Y si ella ha hecho algo malo con otro hombre, es condenada a muerte. También se ha escrito con respecto al derecho de matar. Si descubres a tu esposa cometiendo adulterio, puedes matarla con impunidad. No obstante, ella no puede atreverse a señalarte con un dedo si tú cometes adulterio, y tampoco es la ley. Entonces, desde luego, este tipo de usos, costumbres, donde el hombre tiene ese privilegio y puede hacer lo que use, pero la mujer no puede, desde luego crea esa tensión y genera, entre otras razones, este movimiento. O también, como decía, la ausencia de estos hombres. Y por lo tanto, tal fue la fuerza de este movimiento, de la así llamada nueva mujer, que dice Tácito, el mismo año, es decir, en el año 19 después de Cristo, por rigurosos decretos del Senado, se puso coto, se puso límite a la impudicia de las mujeres y se estableció que no pudieran hacer comercio de su cuerpo la que tuviera por abuelo, padre o marido a un caballero romano, es decir, de una buena familia, pero de una familia. Y dice, pues Vistilla, nacida de pretores, había proclamado entre los ediles su licencia para prostituirse, según una costumbre admitida entre los antiguos que juzgaban que las impúdicas tenían bastante castigo en la misma confesión de su vergüenza. Y continúa el relato. Entonces, parece que este movimiento de la nueva mujer está, que cuestionaba los usos, costumbres de la época, quizá empezaba a filtrarse a la iglesia, y entonces lo único que Pablo está recomendando, parece, es lo siguiente, ¿no? Si eres un hombre y en la congregación, y eso, eres un hombre y te toca orar, quizá ponerse de pie, orar o profetizar, no imites como lo hacen los hombres de afuera, ¿eh? En estos cultos paganos o tratando de comunicar a otros su estatus social. ¿Eh? Ahí se alcanza a ver una estatua de un hombre con la vestimenta tradicional de aquel tiempo, su túnica y su toga, pero con la cabeza descubierta. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Eh? Así preside en la congregación. ¿Ya? Si te toca esa responsabilidad, así hazlo. No imites las formas litúrgicas paganas, ni tampoco trates de usar ese momento como para traer la atención a ti en vez de Jesús. ¿Eh? Es decir, porque si te pones ese velo, estás diciendo, yo soy más importante que todos ustedes, ¿eh? Soy el de mayor estatus social, y eso es una negación, una contradicción, porque obviamente el culto de la reunión es justamente honrar. No hay nadie, salvo el Señor Jesús. Él merece todo. Entonces, cualquier cosa que hagamos y que trae la atención hacia nosotros, en vez de hacia Jesús, en el primer siglo era eso, ponerse el velo. ¿Qué sería lo equivalente hoy en el siglo XXI? ¿Ah? De hacer algo en el servicio que traiga la atención hacia nosotros en vez de que esa atención vaya dirigida al Señor Jesús. Esa es la gran pregunta. ¿No? ¿Cómo actualizamos ese tema? ¿Qué sería lo equivalente?
¿qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Que está trayendo atención hacia nosotros en vez de que esa atención, esa adoración, esa pleitesía, esa reverencia, esa alabanza vaya hacia el Señor Jesús y no hacia nosotros. Ese es un aspecto. Y en el caso de la mujer, quizá no se alcanza a apreciar aquí bien, pero la mujer aquí está, tiene su velo, ¿verdad? Y lo único que está diciendo es que es una mujer casada, ¿no? Entonces, es decir, quizá, y por lo tanto está mandando la señal de que sí, ella pues asumió ese voto, digamos, de casarse con alguien y por lo tanto, es decir, procura honrar ese voto matrimonial y lo expresa con ese símbolo, ¿no? Por lo tanto, marca su distancia de este movimiento de ciertas mujeres que querían eh, experimentar cierta libertad que trascendía o, esa manera apropiada de ser, digamos, de la mujer y también del hombre, digamos, ¿verdad? Ese es el punto que está viendo. Esto se estaba infiltrando en la iglesia y Pablo está recomendando, sugiriendo eso al respecto. Y entonces empiezan algunas implicaciones. Ya dijo Pablo que a nosotros nos hubiera costado trabajo entender por qué dice esto si no apreciamos el contexto histórico, debo decir. Y entonces sí, algunas implicaciones, ya que es uno y lo mismo para quien se ha afeitado, está hablando de la mujer, eh, ya que si no se cubre una mujer casada la cabeza, entonces cortes el cabello, pero sí vergonzoso una mujer casada al cortarse o afeitarse es cúbrase la cabeza. Es decir, si una mujer, como ya vimos, la ley penalizaba si una mujer incurría en adulterio, una de las penas era de que fuese eso, rapada, ¿eh? Es una manera de decir a los demás, esta mujer incurrió en adulterio y esta es parte de su castigo, ¿eh? Entonces Pablo dice, está recuperando, hace un eco a esta jurisprudencia de la época y le dice a una mujer, si tú eres casada, y especialmente si estás al frente dirigiendo, orando o profetizando, pues eso, simplemente di a los demás que tú eres casada, nada más ponte tu velo. Es todo lo que está diciendo allí Pablo, ¿eh? Manda la señal adecuada, es decir, ¿eres mujer casada? Pues sí, todo el mundo sabe que eres mujer casada y solo ponte el velo 11:7, ya que un hombre, de hecho, no está obligado a cubrirse la cabeza, es decir, no tiene que hacer esa concesión a la cultura. Ya vimos por qué van a ser las prácticas paganas primero, pero lo otro aspecto era el estatus, ¿verdad? Yo soy aquí quiero que su atención se centre en mí en vez del Mesías, dice Pablo, no, el hombre ya de por sí, es decir, el ser humano en general, hombre y mujer, como leemos en Génesis 1, 26, 28, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y recupera Pablo esto, aquí hay un eco de Génesis 1, 26, 28. Exporta la imagen de Dios y por lo tanto la gloria de Dios. Hombre y mujer dice en Génesis 1. ¿Eh? Y aquí en particular, hablando del hombre, dice eso, él es imagen y gloria de Dios, siendo el comienzo, pero ya cuando se entra en una relación hombre-mujer, cuando se establece un matrimonio, cuando hay un esposo y una esposa que forman ese matrimonio, dice Pablo, entonces la mujer casada, dice, es la gloria del esposo, de alguna manera. Eh, este, y ahorita iremos viendo más por qué esto. Así que viene justamente este primer contraargumento bíblico. ¿Cómo responde Pablo a ella? Dice, ya que no es un hombre quien procede de una mujer, más bien una mujer procede de un hombre. Y quizá aquí recordemos esta lectura que hizo para nosotros Elda, Génesis capítulo 2. Nos hicieron el favor de leer Génesis 2, 4 al 24, 25. Y en este relato vemos cómo, en este relato, primero Dios forma del polvo de la tierra al hombre, sopla aliento de vida en él y es el hombre. Después hay un jardín, después están los animales y después de un costado del hombre, como leímos en Génesis 2, Dios forma a la mujer y presenta a la mujer al hombre. Entonces simplemente Pablo aquí está aludiendo, haciendo eco a ello. Uh, perdón, de que que la mujer procede de un hombre, ¿no? Es un eco de Génesis, de este texto de Génesis que acabamos de decir. De igual modo, ya que no fue creado un hombre debido a la mujer, más bien una mujer debido al hombre. Y de nuevo cuenta, Génesis 2 nos dice, el hombre está atendiendo, cuidando de este jardín,
está rodeado de estos animales y vemos que 2 veces dice el texto, no es bueno para el ser humano, para el hombre en este caso en particular, estar en esta condición de soledad. Necesita alguien a su, dice, necesita, el texto bíblico dice, necesita alguien que sea su contraparte, su antítesis, digamos, alguien que esté a su nivel ontológico. Había plantas, pero esos no estaban a su nivel. Hasta había animales, pero ellos no estaban a su nivel. Necesita alguien que sea su contraparte o antítesis. Eso es lo que dice el texto en hebreo, como tal. Ese es el significado de ese término. Su contraparte, su antítesis. ¿Eh? Que juntos coadyuven, lleven a cabo esa tarea de cuidar del jardín, cuidar de esa creación de esos animales. Y eso es lo que, el eco que tenemos aquí en 1 Corintios 11:9. No fue creado un hombre debido a la mujer, sino una mujer debido al hombre, porque en efecto en el relato nos dice que de un costado del hombre Dios crea a la mujer, y por lo tanto dice, debido a esto está obligada la mujer casada a un símbolo del matrimonio tener sobre la cabeza. O sea, ¿cómo Pablo pide, justifica a la mujer casada en la congregación en Corinto, que en efecto, especialmente cuando pase al frente, cuando esté dirigiendo, digamos, o simplemente en la congregación, si está casada, pues que se ponga su velo, es ese, o diríamos, sería, ¿no? que porte su anillo, digamos, sería el equivalente. Pero esa es la manera en que Pablo justifica esto. No solo es, ese es un primer argumento, el segundo argumento en 11:11 dice, ese es un aspecto. Otro aspecto que se ve en el relato de Génesis 1 y Génesis 2, como llaman, es ni una mujer casada, aparte de un hombre casado, como tampoco un hombre casado, aparte de una mujer, sin reciprocidad existen en el Señor. ¿Y cómo explica, cómo justifica Pablo esto? Ya que tal como la mujer procede del hombre, en efecto, de un costado del hombre, nos dice también el hombre por medio de una mujer procede. ¿Y cómo es esto? Bueno, si hubiéramos seguido leyendo Génesis 3, especialmente Génesis 4, 1, 2, 3, nos dice que la mujer quedó embarazada, da a luz con la ayuda de Yahvé, y ahí nos dice que el hombre, es decir, el primer descendiente, procede de la mujer. El primer descendiente en esa narrativa, en ese relato, procede de la mujer con la ayuda de Yahvé. Eso es lo que dice Eva. Con la ayuda de Yahvé generé o engendré, o incluso se puede interpretar, creé este hombre y le pone por nombre Caín o Caín. Eso dice el relato. Y entonces hay esta reciprocidad, este balance en la relación. Es cierto, la primera mujer en ese relato procede del costado del hombre, pero el primer descendiente masculino procede de la mujer. Procede de la mujer. Y eso es lo que Pablo está destacando, ese balance, ese equilibrio, esa reciprocidad en la relación. Y por tanto concluye, también el hombre por la mujer procede, todas las criaturas, y tanto el hombre como la mujer, todos ellos proceden de Dios. Y entonces lo que Pablo hace es esto, lo que hemos visto con cierta frecuencia en Corintios es, él apela a esta gran narrativa bíblica y en particular hoy se concentra en la creación. Y así que para disipar cualquier duda sobre esta jerarquía ontológica, quisiera hacer rápidamente este repaso. Secuencias en el tiempo de creación. En Génesis 1, que no leímos, pero a lo mejor lo tenemos presente, los animales son creados primero, sean marinos, sean aviares, sean terrestres. ¿Sí? Primero los animales. Posterior a ello viene el ser humano en su modalidad hombre y mujer. El ser humano fue creado después de los animales, pero esa primicia en el tiempo de la creación de los animales, el haber sido creados en primer lugar con respecto a los seres humanos, no los hizo superiores en términos ontológicos, todo lo contrario, es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios que fue colocado en una categoría superior a los animales. Así lo establece Dios. Aunque ellos fueron creados primero, los animales, en Génesis 1 es el ser humano que está por encima, va a cuidar, va a regir sobre ellos. Eso es Génesis 1. Y en Génesis 2, el texto que decimos leyó Elda, se observa esta secuencia. Primero, el hombre es moldeado del polvo del suelo, Génesis 2:7. Entonces fueron moldeados del suelo los animales que son traídos al hombre para que los nombre, 2:19. Ya antes había un jardín, debo decir. Tercero, posteriormente, la mujer es diseñada a partir de uno de los costados del hombre, bajo la premisa de que será una contraparte o antítesis de él. Y finalmente, es hombre quien la nombra primero mujer, el hombre la nombra ya mujer, Génesis 2:23, y luego Yahvá o Eva en Génesis 3:20. Posteriormente, cuarto,
es Yahvá o Eva quien nombra a su hijo Caín, o por lo menos explica su nombre. Así que tenemos esta secuencia inicial en el tiempo: hombre, animal, mujer, en Génesis 12. Aunque hombre y animal comparten la misma descripción, el texto en Génesis, los 2.7 y 2.19, se refiere a ellos como almas vivientes. No obstante, el animal no está en la misma categoría ontológica, es decir, no es contraparte o no es antítesis del hombre. Por eso el hombre sigue en esa soledad ontológica, si se quiere, ¿no? No tiene alguien a su nivel. Hay jardín, hay plantas, hay animales, pero no hay alguien a su nivel. De igual modo, aunque el animal fue creado primero y después la mujer, ello no supone primacía ontológica del animal sobre la mujer, ¿no? Pues la mujer pertenece a la categoría antítesis o contraparte del hombre. Igualmente, el hombre fue creado primero, es cierto, 2.7 y 10, luego la mujer, 2.22. Ello no supone primacía ontológica o jerarquía ontológica, que uno es superior al otro porque este fue primero y el otro después. No hay eso. Ambos pertenecen a la misma categoría ontológica. Uno es la antítesis o contraparte del otro. Y más bien, ello destaca la soledad del primero, ¿eh? Está el hombre y está solo, no hay alguien a su nivel. Eso enfatiza la narrativa. El hecho de que hombre y mujer sandwichen, digamos, o sea, está el sándwich en medio, lo que está en medio del sándwich es el jardín y los animales, ¿sí? Indica que ambos, hombre y mujer, van a cuidar de él o de ellos, ¿no? Del jardín y de los animales, ¿sí? Y eso es otra manera de expresar lo que nos dice Génesis 1. En Génesis 1 Dios crea al hombre en su unidad, hombre y mujer, y ambos les da una vocación conjunta, ¿no? Hay que hay que multiplicarse, hay que hacer comunidad, hay que regir a los animales, hay que cuidar de la tierra, pero es una vocación para ambos. Y en Génesis 2, a su modo, a manera de un sándwich, lo dice de otra manera: hombre, mujer, en medio está el jardín y los animales. Entonces, observa esta secuencia en el modo de creación. El hombre fue moldeado del polvo del suelo, la mujer es diseñada a partir de uno de los costados del hombre. La mujer da a luz a Caín y dice: he adquirido o he creado o he generado un hombre con la ayuda de Yahvé. Eso dice literalmente Génesis 4:1 en el texto hebreo. Ella dice, la mujer dice: he generado un hombre con la ayuda de Yahvé, o he creado un hombre con la ayuda de Yahvé. Y entonces, perdón, eso es lo que Pablo tiene en mente, ¿eh? Es cierto, la mujer procede del hombre, pero también el hombre procede de la mujer, de acuerdo a esta narrativa bíblica, y por lo tanto hay reciprocidad y no hay esa jerarquía ontológica, ¿no? Por lo tanto, eso decía yo, que falé no puede significar jerarquía ontológica, ¿no? Uno es superior al otro. Eso es lo que no está diciendo este texto, ¿no? Lo que no está diciendo este texto. Finalmente, bueno, este es el último punto que hace Pablo, este razonamiento cultural. Dice: por ustedes mismos, juzguen, decía, ya vio este argumento bíblico y ahora pasa a otro argumento, lo que suele llamarse razonamiento moral. Uh, ¿Conviene a una mujer casada descubierta a Dios orar? ¿Acaso no el mismo orden de las cosas romano enseña a ustedes que un hombre, de hecho, si dejara crecer su cabello, deshonor para él es, pero una mujer, si dejara crecer su cabello, buena reputación o gloria a ella es? Pues el cabello, en lugar de una prenda que se echa alrededor del cuerpo, ha sido dada a ella. ¿Y a qué se refiere Pablo? O sea, ya hizo el argumento bíblico, ya estableció, cuando el hombre pasa al frente, no se cubre, porque esas son las prácticas paganas, y además es atraer la atención, o decirle: yo soy superior a ustedes. No, no, el único superior, el único que debe atraer la atención, honra, y la honra es el Mesías, ¿no? Y cuando una mujer pasa al frente, igual, cúbrase la cabeza. Si una mujer casada, desde luego, pasa y cúbrese la cabeza, porque eso a todo el mundo le dice: pues yo estoy casada, ese es mi estado, yo entré en esa relación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces ahora procede a lo siguiente: en la cultura romana, a diferencia de la cultura griega o cualquier otra cultura vecina, en los romanos en particular, observen estos retratos si se puede. Estos son los emperadores. ¿Qué ven en común en todos ellos? Si es posible decir algo en común. Vean el corte de cabello. Observen el corte de cabello de todos ellos.
Es decir, es corto, ¿ah? O sea, yo no tengo un corte romano en este momento. Espero en los próximos días hacerme mi corte romano. Pero es eso, esa es la cultura. La cultura en Roma, un ciudadano romano, entonces los usos, los códigos, la etiqueta culturales, los hombres, cabello corto. ¿Sí? Cabello más, o sea, había esculturas en donde se representaban los dioses, o sea, Zeus, Neptuno, Júpiter, el equivalente, con cabello largo, los dioses. ¿Eh? O se representaban con cabello más largo también en las esculturas a los forasteros, es decir, a los no romanos, a aquellos pueblos que los romanos sometían o vencían. ¿No? ¿Sí? Y ellos sí, eres forastero. O incluso en algunos casos, en particular también quienes portaban el cabello largo, eran personas que en los textos llaman afeminados, ¿no? Así les llaman. ¿No? ¿Sí? Pero el estándar, la etiqueta cultural social romana, como lo vemos aquí, todos con cabello corto, todos con el ciudadano romano, cabello corto. ¿No? Pablo está escribiendo, repito, a una comunidad cristiana en Corinto, que es una colonia romana en el primer siglo. Si Pablo estuviera dando indicaciones a una iglesia en Jerusalén, en ese mismo, en el año 54 o 55, no hubiera escrito eso. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, por ejemplo, o en Palestina, un judío o una judía, hombre o mujer, de acuerdo a número 6, ellos todavía podían hacer uso del voto de Nazir. Si uno lee número 6, el voto de Nazir es un voto genérico, uno hace un voto, se compromete a Dios con algo, y cómo uno observa la duración de ese voto, algunos requisitos era no beber una bebida valga la redundancia, perdón, no beber una bebida fuerte, una bebida alcohólica, no cortarse el cabello durante la duración del voto. Y esto aplicaba a hombre o mujer. Así que si el voto duraba un mes, un año, 10 años, podía ser de por vida. De hecho, en el caso de Sansón, quizás recordemos la historia de Sansón, Sansón se le pidió, se le dijo a la madre, tu hijo nunca le vas a pasar la navaja. ¿No? Y de hecho, cuando le pasan la navaja, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y entonces varios judíos, incluso es muy probable que Pablo en algún momento, se le guarda el libro de los Hechos, haya tomado el voto de Nazir y regresando a Jerusalén, se corta ya el pelo. O sea, terminó el voto, cumplió el voto y una manera de dar conclusión al voto es, ahora sí, se rapa, se corta, ¿no? Pero en tanto duro el voto no había manera de fijarla, el tiempo lo decidía la persona, en tanto duro el voto podía ser un año, 2 años, 10 años, imagínense, en 10 años no ir a la peluquería, cómo crecería el cabello, ¿ah? Pero era válido, lo permitía, lo sancionaba el Antiguo Testamento y las épocas y las prácticas judías de la época en que vivió Pablo. Así que si Pablo escribiera ese texto a los judíos cristianos de Jerusalén o de otra ciudad de Palestina, no les haría sentido. ¿No? Por aquí, por eso Pablo está hablando del orden de las cosas romano, ¿no? Los usos y costumbres de esta colonia romana. Allí, entonces, Pablo está haciendo esa concesión a la cultura. ¿No? Ese es un aspecto. El otro, en el caso de la mujer, especialmente en esta cultura romana, dice, el cabello le es dado, ¿eh? Es gloria y honra. Y, por ejemplo, esta es una estatua que se ha recuperado de una mujer a inicios del siglo segundo, y vemos lo elaborado que era el cabello, ¿eh? Y en un sentido eso llama la atención de una mujer, lo elaborado que es su estilo de peinarse. Y eso es lo que Pablo está diciendo, está claro, bueno, en la cultura, aquí donde ustedes viven, estos son los usos, las costumbres, los códigos, las etiquetas. Entonces, pues en este orden romano de las cosas, a un hombre no se le permite dejar el cabello largo. Y por otra parte, a una mujer se le permite tener el cabello largo. Es parte de esa cultura, de esos símbolos. ¿No? Y Pablo hace esa concesión, como él lo diría en otras palabras, ¿no? A los judíos me hago como judío, a los no judíos, pues me hago como no judíos. ¿No? Voy a estar en Corinto, probablemente cuando Pablo estuvo en Corinto esos 2 años, pues se cortó el cabello. ¿No? No tenía ningún problema con judíos y tampoco iba a tener ningún problema con los no judíos. Como estaba en una colonia romana, no tenía ningún problema. ¿No? Nadie le iba a objetar, ¿por qué andas con el cabello largo? No, nadie le iba a objetar eso. Pablo hace esa concesión a la cultura y de hecho así concluye.
Si alguien piensa, supone, inclinado al conflicto contencioso, o sea, nosotros tal costumbre o uso habitual no tenemos, como tampoco las iglesias de Dios. Y aquí vale la pena otra vez recordar esa manera de proceder de Pablo, ¿verdad? Yo con tal de ganar a algunos me hago, ¿verdad? A los no judíos me hago como los no judíos, a los judíos me hago como los, no, como los judíos, ¿verdad? Si Corinto es una colonia romana, bueno, hago esta concesión, está bien el cabello corto, la mujer tiene el cabello largo, cuando se pasa un hombre a orar, bueno, por favor, no se cubra, ¿verdad? No usemos esos símbolos, ahí sí marca su línea Pablo, y a la mujer, por favor, si usted está casada, pues por favor póngase el velo cuando esté al frente, ¿verdad? Eso es lo que está comunicando. Y entonces, ¿qué quiere decir que falé? Ya hemos visto todo el texto, ¿qué quiere decir que falé? Pues quizá que falé en el texto apunte quizá a la fuente, al origen, al inicio de las cosas, quizá, pero no es ni anatomía, no es ni jerarquía ontológica, y todo el texto argumenta en que sí, uno procede del otro, hay reciprocidad, hay balance, y probablemente a eso apunte el término que falé en este texto en particular, ¿no? ¿Quién procede de quién en ese sentido? Después de todo, se puede argumentar por el Nuevo Testamento, nos leyó Max, nos hizo favor de leer Colosenses capítulo 1. Jesús es de quien proceden de todas las cosas y además es el primogénito de la nueva creación, ¿no? Entonces es el Mesías, él es la kefalé de la creación o también la kefalé de la nueva creación. Quizá Pablo está usando este término ambiguo para referirse a la creación y a la nueva creación, ¿no? En el caso de la relación hombre-mujer, de acuerdo al relato de Génesis, es cierto, en un sentido, la mujer procede del costado del varón, y en ese sentido es la kefalé de la mujer. Digo, el esposo o el hombre, el esposo es kefalé de la mujer, porque en el relato de Génesis 2, sí, la mujer procede del costado, pero ya vimos, Pablo precisa, ¿verdad? Pero también el hombre, el descendiente, el primer descendiente en esa narrativa, procede de la mujer, y hay ese balance, digamos, ¿no? Y como hemos visto en 1 Corintios también, el Mesías procede de Dios. Lo dice Pablo antes en 1 Corintios. El Mesías procede de Dios. El Mesías procede en su encarnación de Dios. Es decir, Dios hace que Jesús resucite de entre los muertos a través de su Espíritu. Y entonces se puede argumentar, ¿verdad?, que también en ese sentido el Mesías procede de Dios, ¿no? Y quizás eso es lo que Pablo quería decir con que falé en ese texto, ¿no? Pero no es ni anatómico el término, no es ni jerárquicamente ontológico tampoco. Entonces, quizá eso es lo que quiere decir Pablo, ¿no? En conclusión, Pablo nuevamente aborda algunos desafíos culturales de la época. Pablo, en función de la narrativa bíblica y evaluando las expresiones culturales del momento, sugiere un curso de acción a rectificar en el culto o reunión de la iglesia. Para quienes dirigen o presiden en ese momento, si son hombres, deben hacerlo con la cabeza descubierta, sin cubrirse con su toga. La atención va hacia el Señor. La honra, la alabanza, la pleitesía es al Señor, no hacia nosotros, ¿verdad? No queremos mandar la señal de que nosotros somos superiores a ustedes y por lo tanto hacia nosotros, no, ese no es el punto. Segundo, si son mujeres casadas, deben cubrirse la cabeza como un manto indicando al resto de la comunidad su estado civil, ¿verdad? Pablo entonces hace ciertas concesiones culturales que no comprometen la narrativa bíblica de la creación ni la esencia del evangelio, ¿verdad? Porque no debe ser ni la esencia del evangelio. O sea, Pablo hace esas concesiones, me acomoda a los judíos, a los no griegos, pero no estoy comprometiendo, no estoy diluyendo lo esencial del evangelio, ¿verdad? Jesús es el Mesías y Señor. Él murió por nuestros pecados y solamente en Él tenemos acceso al Padre. Esas verdades cruciales, fundamentales, Pablo no las negoció, pero sí hace concesiones a la cultura. Algunas implicaciones que usos y costumbres nos presenta como desafío nuestra cultura, que incluso a lo mejor asimilamos y no nos dimos cuenta o no nos hemos dado cuenta, ¿no? Ese es un aspecto. ¿Cómo nos ayuda este texto? 1 Corintios 11, del 2 al 16. ¿Cómo nos ayuda a evaluar y responder a tales desafíos? Primero, recurriendo a la narrativa bíblica en general. Y segundo, los elementos básicos del Evangelio de Jesús en particular. Y finalmente, este texto en particular nos muestra qué tan importante es el contexto histórico de un documento bíblico para su apropiada interpretación y aplicación hoy día en el siglo XXI.
es justamente ese contexto histórico que nos ayuda a apreciar mejor esas excavaciones arqueológicas, esas esculturas, esos textos no bíblicos, ilumina la lectura e interpretación del texto. Bien, con esto damos por concluida esta presentación y pasamos, regreso la palabra a Rebeca. Gracias.